A Solas. A 800 años de su aniversario, hoy en A Solas conoceremos los detalles de la historia de la Carta Magna, uno de los documentos más famosos del mundo, en una entrevista con la señora embajadora del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sarah Dixon. La Carta Magna, que significa la Gran Carta, emitida originalmente por el rey Juan de Inglaterra como una solución práctica a la crisis política que él enfrentó en 1215. La Carta Magna establece por primera vez el principio de que todo el mundo, incluyendo el rey, estaba sujeto a la ley. La cláusula más famosa fue la 39A, la cual dio a todos los hombres libres el derecho a la justicia y un juicio justo. Aunque la mayoría de las cláusulas de la Carta Magna ya se han derogado, los múltiples usos que se han hecho de ella desde la Edad Media han dado forma a su significado en la era moderna, y se ha convertido en un potente grito de guerra internacional contra el uso arbitrario del poder. Hoy en A Solas, Sarah Dixon. ¿Qué tal, amigos? Ahí ven con un arroz al risotto o con risotto y con camarones. Restaurante Asador, final de la zona 13. Búsquelo que lo encuentra. ¿Usted sabía que en el mes de junio de hace 800 años se firmó o hicieron firmar, eso lo vamos a ver ahora, lo que se ha venido a denominar la Carta Magna? Bueno, pues si no lo sabía, hoy nos lo va a contar todo la embajadora del Reino Unido en Guatemala, doña Sarah Dixon. Bienvenida, embajadora. Gracias. La primera pregunta es esa, ¿la firmaron o se la hicieron firmar? No, porque en el momento el rey no firmó nada y no sé qué era la situación con lápices, pero supongo que no había mucho. Entonces era una cosa de sellarlo con el sello real. Incluso había reyes que ni sabían firmar a lo largo de la historia. Sí, y era 1215, entonces no era un momento con mucho papel ni muchas cosas de este tipo. Entonces sí era un sello hecho por el asistente del rey con su beneplácito, digamos. Embajadora, ¿qué hay de cierto en todo aquello de Robin Hood? Porque la historia, o digamos, la historia de Robin Hood, aunque sea historia, refleja un poco el marco político y social en el que se firma la Carta Magna. Sí, para pintar el escenario un poco, hay que pensar que era una situación de crisis política, que seguramente que los guatemaltecos pueden entender algo, pero hace 800 años. El rey estaba peleándose con sus varones, con sus lores, digamos, la clase alta del país, estaba peleándose con los franceses, un poco con la Iglesia Católica en el momento, y era un momento de mucha desigualdad entre los pobres y ricos del país. En el momento el rey era todopoderoso. Y realmente para nosotros los británicos era el momento en que cambió. Y el rey, después de este momento, en 1215, el rey era sujeto a la ley, igual como todos. O por lo menos los hombres libres, porque ni hablamos de género. Pero, por ejemplo, yo he leído en la Carta Magna, la viuda que ella no se quiera casar, no hay que obligarla a casarse. Aunque es Inglaterra la que empieza con los derechos de la mujer al principio del 20, en 1200 como que todo eso era un derecho para la mujer de la época bastante adelantado. Sí, era el primer momento en que realmente hablaron de los derechos de todos y que somos todos iguales y que el rey no tiene poder absoluto y no se puede obligar a todos a pagar impuestos sin saber cómo gastar el dinero, no se puede obligarles a hacer muchas cosas y que todos tienen que respetar las mismas leyes y tener un juicio justo, digamos. Sí, digamos que aunque no se daban las condiciones perfectas, al menos se puso la teoría. Sí. ¿Qué trascendencia tiene para un británico del siglo XXI si usted habla con un muchacho de 20 años, de 15 años, la Carta Magna? Se enseña en las escuelas, se debate la filosofía. ¿Cuál es la historia en la cultura británica? Bueno, claro que es algo que enseñan en los colegios, entonces por eso estoy un poco intentando de recordar segunda primaria, algo así, en hablar de eso, pero sí es algo que todavía unos 3 cláusulas de la Carta Magna original queda en nuestra ley.
Entonces, 800 años después, todavía hay partes de la Carta Magna que siguen vigentes. Y también dicen que era el primer paso a la democracia. No era el momento de elecciones democráticas en nuestro país, pero sí el primer momento en que el pueblo podía decir, sí, queremos elegir unas cosas, queremos decidir unas cosas y queremos saber cuáles son las reglas que tenemos que respetar. Y a través de la Carta Magna muchas cosas han sucedido, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos, algunas partes vienen, por lo menos los valores de la Carta Magna. Bueno, quizá la Revolución Francesa, aunque de otra manera y como 500 años después o 500 y pico, la esencia es la misma, ¿no? La gente que no puede opinar, que se rebela. Sí, y también hablan de cosas como la Convención de Derechos Humanos, que tiene unas raíces en la Carta Magna. Entonces, no estamos diciendo que es un vínculo directo, pero sí era el primer momento en la historia de todos nosotros en que hablaron de eso, la posibilidad de que sí se puede definir los derechos y se puede decir que somos iguales. A mí me gustaron también algunos artículos que sustentan la libertad del individuo. Por ejemplo, no se puede expropiar mientras haya bienes para pagar la deuda. Sí. El rey no puede llegar y quedarse con las tierras. Sí. No, si hay deuda, si yo la pago, no se queda con nada. Ahí hay una esencia de libertad, aquella película Freedom bueno, también de escoceses y galeses que luchaban por su independencia. Ahí hay una especie de lucha o de búsqueda de la libertad del ser humano. Y creo que era el primer momento para hablar del Estado de Derecho y decir que sí tenemos leyes, todos tenemos que respetar las leyes y formar una parte del desarrollo de las leyes. Primera vez que la población, digamos, era pidiendo cómo escribir y desarrollar las leyes del país. ¿Cómo observar eso? Porque uno dice, bueno, en 1200, si ahora, y también vivimos en el país una situación parecida, con manifestaciones uno pretende que el gobernante adopte determinadas conductas, como en 1215, cuando el rey podía afirmar muchas cosas y ha pasado en muchos países, luego matar a los nobles y hacer lo que quisiera. Sí. ¿Cómo se mantiene? ¿Qué cree usted que pasó para que eso se mantuviera y el rey lo respetara? Porque podían haberlo respetado, ¿verdad? Lea esta semana en Contrapoder. Intocables los autores intelectuales. 4 meses después del asesinato del periodista en Mazate, no hay más sospechosos que los sicarios. La banda 4G en su celular. ¿Quién mueve los hilos para el gran negocio del Estado? A leer. Disfrute las primeras páginas de la nueva novela de Pérez Reverte. ¿Se acabó la música? Los maestros de educación musical intentan rescatar los acordes en la formación escolar. Moda en familia. Paola, Katia e Isabela forman un clan dedicado a la moda. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. ¿Cómo observar eso? Porque uno dice, bueno, en 1200, si ahora, y también vivimos en el país una situación parecida, con manifestaciones uno pretende que el gobernante adopte determinadas conductas, como en 1215, cuando el rey podía afirmar muchas cosas y ha pasado en muchos países, luego matar a los nobles y hacer lo que quisiera. Sí. ¿Cómo se mantiene? ¿Qué cree usted que pasó para que eso se mantuviera y el rey lo respetara? Porque podían haberlo respetado, ¿verdad? Sí, lo que vimos en esta época, por lo menos en 1215, tenemos que decirles la verdad. La Carta Magna, su primer borrador era un fracaso como tratado de paz y tenían que redactarlo unas veces. Y el rey Juan murió y su sucesor, que era Enrique III, con 9 años tenía que, o por lo menos su gente tenía que redactar otras versiones de la Carta Magna. Y durante casi un siglo estaban cambiándolo, redactando nuevas versiones y buscando una manera de juntar los deseos del rey y, digamos, los pedidos, los requisitos, las necesidades de su pueblo. Entonces, lo que creo que hemos visto y tiene resonancia el día de hoy es esto, una conversación entre el poder del Estado y la población y cómo acomodar
visiones diferentes y buscar una manera de tener un Estado que funciona. De todas maneras, ¿usted cree que en aquella época era más presión de élites? Es decir, el rey, porque había pueblo que era esclavo, es decir, no tenía. Pero sí había una élite de varones, de señores feudales. Digamos que a través de esta élite se consiguió conformar la negociación. Sí, tiene toda la razón. En el momento era una conversación entre los más ricos del país con el rey. Sí. Y habla en la Carta Magna de hombres libres. Correcto. No mujeres, ni pobres, ni campesinos, o que sea. Era una cosa, digamos, más exclusiva, sí, para usar una palabra. Era aristocracia. Sí, pero era el primer paso en todo lo que hemos visto a través de los siglos, de que los que pagan los impuestos, los que participan en la sociedad, sí pueden definir lo que es su sociedad y sus reglas. ¿Usted conoce otro evento similar que se pueda comparar con la Carta Magna? Porque yo sé, en España hubo en 1199, pero fue muy puntual, del reino de Castilla y otras cuestiones. ¿Por qué por qué se magnifica la Carta Magna? ¿O por qué se conoce tanto la Carta Magna? ¿Achaca usted algo? Diga, no, es que la carta creo que un poco por la historia. Entonces, era la primera vez de tener esta conversación que conocemos en la historia del mundo. Y lo demás conversaciones usan la Carta Magna como ejemplo, como justificación para tener la conversación. Un referente. Sí, entonces, la verdad es que no conozco muy bien la historia de España, pero seguramente en los Estados Unidos sabemos que en el momento de rechazar a nosotros los ingleses, dijeron, no queremos pagar impuestos a una autoridad que no tenemos poder de decisión, no podemos elegirles, no tenemos un vínculo directo, queremos rechazar a ustedes y tener nuestro propio gobierno, y usaron la Carta Magna como un ejemplo de tener una relación directa entre los que pagan los impuestos y los que deciden las cosas en el país. Y creo que a través de los siglos este es lo que hemos visto, es que dicen, mira, la Carta Magna es un buen ejemplo de cómo se puede definir. ¿Sirvió en su momento para reducir la conflictividad entre los reinos británicos, o sea, Gales, Escocia, Inglaterra? ¿Sirvió también esto para enmarcar o digamos que ese es otro marco político de integración de un nivel superior al marco que la Carta pudo hacer? Por lo menos lo que hace la Carta Magna era un momento de definir valores. Entonces, uno puede pensar que sí, con estos valores intentamos en nuestro país de tener una continuidad de leyes, puede decirlo. Pero la verdad es que no sé si la Carta Magna en sí misma ayudó mucho de disminuir el conflicto, porque sí era un debate muy fuerte. Y sí, después había en nuestro país una guerra civil, problemas con Escocia que siguen hasta el día de hoy. Bueno. Entonces, es más, digamos, un marco de valores que una manera de solucionar los problemas del mundo. Es más en pro de la libertad del individuo. Claro, que está sujeto a poderes políticos, que una declaración política. Usted, si lo tuviera que definir entre declaración de valores del individuo o declaración política, ¿dónde la pondría? Creo que de valores, y también tenía una parte fundamental que es controlar el poder del Estado. Y establecer una relación directamente con el poder, digamos, y la gente que el poder tiene que servir. Creo que este fue el concepto, que el poder no es algo que existe afuera de esta conexión con la población que tiene que servir. Y creo que el rey en el momento estaba cambiándose en otra cosa, en su propio país, digamos. Hay una cosa importante que usted ha dicho de la trascendencia. Más tarde Inglaterra deja de ser católica, a pesar de que la Carta Magna incluso ahí nombra al arzobispo, a los obispos, y sin embargo no pasa nada. Es decir, aunque había un pacto, si el pacto se rompe en eso, no pasa nada. O sea, el pacto sigue en esencia. Aunque algo muy interesante, un detalle de la historia,
el Papa Inocente III, que era el Papa en 1215, rechazó totalmente la Carta Magna porque él tampoco quería que le pusieran límites, claro. Decir que el Papa es igual como todo lo demás era el próximo paso, ¿no? Entonces, en el momento, el Papa Inocente no quería eso. Entonces, ¿Le daría eso pie a Lutero para algo o no? Él envió, ¿cómo se llama? El toro, ¿se llama el toro papal? Ajá. En inglés se llama Papal Bull, para decir que no a la Carta Magna. Sí, es una especie de veto, vamos a decirlo. Sí. Entonces, también no era algo radical en su momento, y hasta la Iglesia Católica no era muy en favor de eso. Claro que han cambiado mucho a través de los siglos, como todos los países y instituciones, pero en el momento era algo nuevo decir que somos todos iguales y tenemos todos respetar la ley. ¿Usted se imagina 1200? Si usted nos tuviéramos que ir, bueno, dejaríamos todo esto que no es de 1200, pero si tuviéramos que irnos en el tiempo, ¿usted imagina aquella sociedad haciendo esto? Sí, creo que era... ¿Uno lo puede concebir? Sí, creo que... como británica ve ese ambiente. Creo que la verdad es que ninguno de nosotros podemos ponerlos en los tiempos medievales, pero sí, por eso creo que la conversación que resultó en el momento, este conflicto, sí podemos identificar con los conceptos, por lo menos. Aquí en Guatemala sí se puede pensar en qué significa tener una conversación sobre quién está abajo de la ley, quién tiene que respetar la ley, quién tiene inmunidad o no en frente de la ley. Entonces, estos conceptos sí, el día de hoy, uno puede identificar en la conversación y la situación, aunque sea totalmente diferente. No voy a decir que es igual, pero... Sí, pero yo estoy acordándome del Cid Campeador en España, que también hizo jurar al rey que él no había sido autor de unos crímenes y tal. Y estamos hablando de 1200, es decir, hace 800 años. ¿Usted cree que desde aquel momento hemos avanzado en progresión geométrica en todos estos temas de poder, de valores, de principios, de derechos? ¿O en 1800 hubo un punto de inflexión y luego hemos ido creciendo pero más suavito? ¿Cómo haría usted la gráfica de cambio desde esa declaración a hoy día, en el mundo en general? Bueno, creo que toda la sociedad, toda la cultura, toda la historia son pasos. Algunos pasos adelante, un par de pasos atrás, pero creo que esto es un camino, ¿no? Creo que nunca llegamos a un fin y casi no hay principio, pero en estos momentos sí hay pasos más grandes o más pequeños que estamos tomando. Y uno puede decir que en 1215 en Runnymede, en un campo británico al lado del río Támesis, tomaron un paso bastante grande. Si quieres estar todo el tiempo bien informado, hay una app para eso. Si quieres ver Canal Antigua en línea sin prender el televisor ni moverte, hay una app para eso. Si quieres volver a ver una noticia, hay una app para ello. Si quieres conocer más acerca de los conductores de Canal Antigua, si quieres compartir con nosotros lo que está pasando en tu ciudad, en las calles de tu pueblo, hay una app para ello. Es el nuevo app de Canal Antigua. Somos los primeros que te ofrecemos la posibilidad de tener Canal Antigua siempre a mano. Si quieres informarte, divertirte, disfrutar de contenido exclusivo y promociones especiales, hay una app esperándote. Canal Antigua. Como siempre, mira sin límites. Creo que toda la sociedad, toda la cultura, toda la historia son pasos. Algunos pasos adelante, un par de pasos atrás, pero creo que esto es un camino, ¿no? Creo que nunca llegamos a un fin y casi no hay principio, pero en estos momentos sí hay pasos más grandes o más pequeños que estamos tomando. Y uno puede decir que en 1215 en Runnymede, en un campo británico al lado del río Támesis, tomaron un paso bastante grande. Y ahora que ha dicho usted el río Támesis, se hablaba de que el río Támesis y no sé qué otro río era de libre circulación, porque yo supongo que el rey ponía compuertas, o los nobles ponían compuertas para ir cobrando impuestos, a fin de cuentas. Sí, también la Carta Magna habló de aduanas. Correcto. Habló de un sistema de aduanas y la libre circulación de comercio, que hoy seguimos hablando de eso. Bueno, ¿son ustedes los padres del free market? No, pregunto. Sí, creo que sí, era un momento, ¿no?, de empezar una tradición un poco liberal de economía y decir que el comercio tiene que pasar en su camino sin muchas barreras y obstáculos. De
esas intenciones de libertad, tanto personales como sociales, como políticas, a la realidad que vive hoy Reino Unido, que evidentemente para los que vivimos aquí se escapa, ¿no? Por muchas razones, porque vivimos nuestra realidad y nos olvidamos de otra. ¿Cómo haría usted el balance o un balance de esa realidad de 1200, 800 años después, pero en Reino Unido? Creo que en este momento muchos británicos están hablando de la Carta Magna. Creo que todos los colegios están enseñando un poco eso de los valores. Y sí, tenemos un debate en nuestro país sobre los valores que queremos vivir el día de hoy. Y por eso también digo yo que no es nada concluido. Todavía estamos hablando de si queremos tener, ¿cómo se dice eso en español? Bill of Rights, como una carta magna nueva. Unas reglas a seguir, unos principios a observar. Y en este momento el Partido Conservador, que es en el poder en Gran Bretaña, está hablando de definir lo mejor lo que queremos nosotros los británicos. Y sí es un debate vivo. Yo recuerdo, conocía a... Ahora me voy a acordar cómo se llama, es un historiador británico que hizo un libro sobre la conquista española y la conquista británica. ¿Usted cree que la conquista británica que se ofrece, hay mucho que discutir, pero eso no es la discusión ahora, se ofrece como más exitosa frente a la conquista española de 150 años? ¿Cree usted que la conquista británica se pudo hacer observando, no sé, ciertos principios que a lo mejor los españoles no observaron, ¿verdad?, por no haber discutido estos temas de libertad y de derechos que están... ¿Pudo impregnar la Carta Magna a los conquistadores o al Imperio Británico más que en su momento al Imperio Español? Bueno, hacer una comparación directa con la historia española no puedo hacer, pero sí puedo decir que en India, por ejemplo, que es ex colonia británica, hablaron mucho de los valores de la Carta Magna. En los Estados Unidos, que es una casi ex colonia británica, un poco de una mezcla de naciones, pero sí hablaron en su momento de los valores de la Carta Magna. Entonces sí muestra una tradición en términos de los principios que nosotros, por lo menos los británicos, hemos llevado por el mundo. Y viviendo aquí en Guatemala, veo algo de eso, aunque no puedo hablar. La Commonwealth, por ejemplo, puede ser, o sea, una idea que solo puede surgir sobre una base de principios previos, los que sean. En este caso, John Eliot es el famoso hispanista británico, yo creo que es el historiador británico más hispanista de todos, y él hace en un libro que se llama Los dos lados del Imperio Atlántico, hace un estudio muy interesante, pero yo, por ejemplo, nunca lo había visto de la perspectiva de valores. Quizás esos valores hicieron que el británico conquistara, pero los tuviera ahí presentes. Sí, creo que lo interesante de todos los países del mundo es que nuestros valores se puede ver en nuestra cultura, nuestra manera de actuarnos, qué pensamos que es importante, cuáles son nuestras prioridades, y viene de nuestros valores, ¿no? Entonces nuestros valores convierten en la cultura que uno se puede ver, y viví unos años en España y veo un poco una reflexión de España aquí en Guatemala aún el día de hoy. Entonces seguramente que estos vínculos fuertes históricos sí tienen su resonancia durante los siglos. Bueno, excepto James Bond, que sí que se salta todos estos principios cuando quiere, por lo menos como lo presenta. Bueno, y James Bond no existe. Bueno, eso habría que preguntárselo al MI5 o el MI6. No, estoy segura que no. El debate actual de la Carta Magna, usted ha dicho que se hace sobre esos principios. ¿La gente joven, usted cree que lo ve como su generación u otras generaciones? Esa tradición británica, que es británico uno independientemente de que sea punky o sea lord, ese tradicionalismo británico, ¿tiene esto en su genética? ¿La Carta Magna forma parte de los genes? Creo que lo interesante de hablar de la historia es que mucha gente pretende decir que no tiene nada que ver con nosotros lo que pasó hace 50 años o 500 años, pero si pensamos un tiempo en lo que podemos aprender del pasado, veamos que sí, ayuda a nosotros mirar el contexto actual. Y hablando de Guatemala, estoy solamente aquí, digamos, como invitada, pero veo yo que ahora los debates circulan alrededor de qué es la relación que queremos con el Estado y el pueblo,
cómo queremos debatir eso, cuáles son los espacios para negociación, cuáles son los valores que tenemos, que queremos ver reflejados en nuestros gobiernos y nuestros partidos políticos. Y uno puede un poco ver eso a través de la historia de otros países y otros contextos, porque al final somos todos seres humanos y tenemos los debates bastante parecidos en el mundo. Y veo yo que este es un poco el mensaje de la Magna Carta, la Carta Magna, es que sí podemos aprender algo de cómo queremos hablar y con nuestras autoridades y qué queremos como Estado. Me está usted dando una idea, sí que la vamos a comprometer en televisión, que es donde usted no puede decir que no. ¿Da esto para un debate académico sobre el análisis de la Carta Magna, la realidad nacional y aquellos aspectos que se pueden encadenar y ver si son lineales o realmente no lo son? Sí. Usted se apunta, ¿verdad? A discutir con estudiantes, ¿no? Sí. Siempre con estudiantes y en buen plan. No, la verdad es que sí, estoy más que dispuesto de conversar sobre estos temas, porque sí, creo que no hay un punto fijo en todo eso. Todos vamos a tener nuestra opinión y nuestra visión de cómo manejarlo y así sí merece debate. Creo que este es otra cosa que la ¿Podemos organizar un debate? Sí, la Carta Magna nos mostró, ¿no? Es que no era un borrador fijo que queda hasta hoy. Un año después redactaron una nueva versión. Un año después de eso también. Entonces es algo que mueve, algo que cambia, algo que sí hay que seguir debatiendo. De hecho, el debate nacional que tenemos de reformas constitucionales, hay gente que dice, no, pareciera que hay gente que le gusta que lo antiguo permanezca. Y hay otros, como usted apunta en el caso de la Carta Magna, que una evolución constante le da una dinámica de discusión mucho mejor que anclado. Sí. Y mira, Gran Bretaña no tiene constitución escrita, no tenemos constitución. Entonces, seguramente que en algún momento alguien decidió la Carta Magna no sirve porque tenemos que ir redactándolo cada 5 minutos. Entonces decidieron mejor tener leyes orgánicas, leyes del país, que sí uno puede cambiar según el tema y no tener una sensación de que la constitución no le toca. Entonces, no estoy diciendo lo que hay que hacer aquí en Guatemala porque no son ideas de las que uno puede aprender o no, pero son ideas. Yo le voy a decir una cosa que yo le digo a mis estudiantes. La constitución más corta de América Latina en español es la norteamericana. La más antigua es la norteamericana y la más exitosa es la norteamericana. Y siempre les termino diciendo, y todavía algo más antiguo y más exitoso que es la británica, que no está escrita. ¿Será que escribir nos ancla? Sí, puede ser. Creo que este es un poco el debate, ¿no? Que usted mencionó, el hecho de que algunas personas dicen la Constitución es para siempre y otros que dicen no, hay que ir cambiándolo según el contexto y respondiendo a los cambios de los siglos. Y los americanos sí han ido con un poco como un árbol de Navidad. Poniendo poco y ahorrando, pero bueno, a cada uno le sirve su fórmula. Pero en términos generales han dejado las cláusulas. Hay cláusulas en piedra sobre la libertad que no han tocado. Muy bien, pues vamos a brindar por Juan Sin Tierra, que fue culpable de esto, afortunadamente. Por Robin Hood, que no existió, pero nos enseñó esto, y por usted, que nos lo ha explicado tan magníficamente. Bueno, gracias. Por 800 años de historia, embajadora. Gracias. Un placer.